proceso, sobre todo como artista, el cuerpo siempre ha tenido como un lugar muy importante como, pues como eje central desde donde parto, ¿no? Como que es un lugar donde aterrizo también muchas de mis experiencias, ¿no? Eh, Creo que mucho de mi proceso viene justo de eso, ¿no? Como de vivenciar situaciones, de experienciar ¿no? fenómenos, ellos sociales, climáticos, políticos, y a partir de ahí es como para mí donde deriva muchos pues, de mis reflexiones, de mis pensamientos. Y eso, ¿no? Siempre fue como un lugar donde me atravesaba y era como un poco el filtro de donde partía, ¿no? También pues de entender muchas categorías también que están atravesadas en el cuerpo, ¿no? Y creo que hay como dos, bueno, muchos momentos, pero también ubico como dos momentos importantes donde estas nociones quedaron como muy asentadas y muy claras. Y creo que la primera es cuando me mudé a México, ¿no? Yo soy de Brasil, viví pues casi toda mi vida allá. Estuve 2 años viviendo en Argentina y me mudé a México hace casi 9 años. Y, y como las categorías de ser como una mujer blanca, migrante, latinoamericana, como que empezó a tomar como mucho sentido y mucho peso, mucha presencia. Y siento que es un poco inevitable no partir de ahí, ¿no? Como de todo este bagaje también para entender como quién soy, desde dónde estoy parada y hacia dónde estoy mirando, ¿no? Y lo otro que me resonó mucho fue cuando entré a hacer la maestría en artes. Yo ahora estoy cursando el doctorado, pero hace 4 años empecé a hacer la maestría en artes en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM. Y yo nunca estuve tan cercana a la academia en los procesos como de la producción de conocimiento desde este eje, ¿no? Como respondiendo a muchas de las lógicas de la academia, ¿no? Mi formación ha sido mucho más libre y mucho más, sí, como mucho más cercana al mundo del arte de que propiamente al mundo de la academia, ¿no? Y claro, cuando entré a la maestría entendí que estas nociones que yo estaba trayendo en relación al cuerpo tenían muy poco espacio ahí adentro, ¿no? Y me saltó mucho, ¿no? Y fue también ahí donde, sobre todo, como empecé a reivindicar y defender mucho esta noción del cuerpo como un eje central de fuente de conocimiento, ¿no? Como un lugar donde manifiesta y donde está todo el tiempo produciendo conocimiento, ¿no? Y bueno, por suerte encontré como muchas aliadas dentro de este espacio y pues también, ¿no? Hay muchas autoras sobre todo que están también defendiendo este lugar del cuerpo, ¿no? Esta importancia del cuerpo. Y cuando también hablo del cuerpo, hablo de toda la subjetividad ¿no? que conlleva también ¿no? Como este eje, que también son categorías que están muy poco consideradas dentro del ámbito académico, ¿no? Y para mí era un poco impensable estar disociada de eso, ¿no? O sea, desde dónde parte una bueno, sobre todo en el campo de la investigación artística, ¿cómo puedes empezar a investigar si no está considerado tu subjetividad, ¿no? O sea, si no es un lugar muy frío, que puedo entender que otras disciplinas lo tengan, ¿no? Como, no sé, quizás otros ramos de las ciencias, pero desde el arte ese era como un lugar como muy importante, ¿no? Y, eso, en fin, es como el lugar central en el cual defiendo y es el lugar donde me gusta siempre compartir la experiencia, ¿no? Y también me gusta mucho hablar del cuerpo colectivo, ¿no? O sea, no parto solo como de mí, o sea, de mi cuerpo como bagaje, ¿no? Como todas esas categorías que digo, sino también pensar en este cuerpo inserido en una trama de relaciones complexas, ¿no? Que está complejas.
de repente me sale el portuñol, ¿no? Que está, sí, que está relacionando con otras corporalidades, ¿no? Y qué implicaciones tiene cuando estas corporalidades entran en contacto, entran en circulación, entran en vinculación, ¿no? Sí, yo diría que... Ajá. Digamos que en el ámbito académico, ¿cuáles han sido las estrategias artísticas o si las has como podido detectar que tomas de las metodologías artísticas para incluirlas en la academia y no terminar como doblegadas a ella? Te digo que un poco por suerte y no también porque las rastreé y las busqué, he encontrado como muy buenas aliadas dentro de la academia para también no tener que pelear tanto que esta sea, o sea, de introducir esta metodología desde un lugar en la cual no es bienvenido, no corresponde, ¿no? Sobre todo, pues, o sea, mi tutora que me lleva acompañando desde el proceso de la maestría es alguien que también trae mucho, o sea, su forma de investigar atraviesa mucho el cuerpo, ¿no? Y ella me ha presentado muchas metodologías desde de cómo enfrentar una investigación artística, tomando el cuerpo como sí, como este medio, ¿no? Este medio de transmisión y recepción y traducción de muchos conocimientos, ¿no? Y yo también rescato mucho todas las lecturas que he hecho a partir de Silvia Rivera Cusicanqui, de Donna Haraway, también que fueron, ¿no?, autoras que me han como dado herramientas incluso teóricas también para poder como defenderlo desde este lugar, ¿no? Son autoras que consideran mucho el pensamiento situado, ¿no? La subjetividad como, como un lugar fértil desde donde partir, ¿no? Y bueno, yo creo que las estrategias en las cuales he encontrado ha sido mucho como de generar algunos dispositivos que son dispositivos de la experiencia, ¿no? Son dispositivos muchas veces para vivir de manera colectiva o no, pero en la cual la experiencia es compartida de una manera colectiva. Y a partir de ahí es de donde yo puedo generar reflexión, ¿no? Como que no, para mí no hay un camino al revés, ¿no? No parto o sea, de leer o de generar teoría para aplicarla a las cosas que estoy haciendo, ¿no? Sino más bien parto mucho desde la experiencia. Eso es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Como tomarlo del cuerpo como lenguaje tal cual, ¿no? Y siento que también en los últimos años algo que ha atravesado mucho también mi reflexión ha sido una exhaustión de estos lugares discursivos que no solo tiene la academia, sino puede tener como, pues, ¿no?, desde el movimiento feminista, desde otros muchos lugares en los cuales también estamos inseridas, donde los discursos tienen como mucha carga, mucho peso y muy pocas veces atraviesa el cuerpo, ¿no? Y a mí me ha, como que siento que llegué a unos lugares de mucha, sí, como de mucho cansancio también en relación a estas maneras que podemos tener sí, como de decir las cosas, de discursar sobre las cosas, pero no vivirlas, ¿no? No sentirlas, o sea, no pasar por todo este lugar como de esta digestión para poder como incorporarlas, ¿no? Siento que los discursos se quedan como muy vacíos. Y sí, y entonces más bien como que empecemos a hablar de otra forma, ¿no? Empecemos a comunicar, porque el cuerpo dice mucho, ¿no? Todo el tiempo. Y funciona también, siento yo, como que en los dispositivos artísticos o en las... Sí, en la socialización del arte, que se vuelve más discurso que sensación. Siento yo, no sé, siempre tu aproximación es desde la mente y no desde el cuerpo. Digamos, en tu trabajo artístico supongo, se traduce también este interés que tienes por el cuerpo, por lo tangible. Claro. Sí, siento que he encontrado un reto muy grande actualmente que es,
o sea, una vez que genero estos dispositivos de experiencias, de vivencias, ¿no? Que son especies como de artefactos donde el cuerpo está considerado como, sí, como el principal medio. También me interesa mucho justo recaudar también las experiencias que han vivido otros cuerpos, ¿no? En estos dispositivos, pero creo que el reto que estoy encontrando ahora es tal cual cómo traducirlo, ¿no? Cómo volver también o hacerlo también de estas experiencias una especie de base de datos donde se pueda compartir, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje encuentro ahí para generar salida a eso, ¿no? En esas ando. O sea, ha sido ahí, sí, como una parte importante también de, sí, como de aterrizar un poco todo eso, ¿no? Y encontrar otras metodologías. Hay gente pensando en metodologías súper interesantes a partir de eso, ¿no? Sobre todo a partir de la escucha, ¿no? ¿Qué pasa cuando luego de vivir la experiencia o mientras estás en la experiencia puedes compartir como un montón de sensaciones y después tienes o sea, después de una temporalidad, sea en el mismo día o unos días después, como escuchas tu propia experiencia y genera como otras reflexiones a partir de ahí, ¿no? Son estos mecanismos de reescucha que mucha gente de estos campos sonoros lo ha como implementado y creo que hay como cosas interesantes que pueden salir de ahí. Caminar la palabra es un concepto que viene de las mingas colombianas, ¿no? Que es pues un movimiento de los pueblos indígenas andinos, que es pues que ellos tienen como muchas formas de autoorganización y muchas maneras como sí, como de generar lo común, ¿no? Y caminar la palabra siento que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ellos pues son personas que tienen todo el tiempo el cuerpo a prueba, ¿no? Sea en su propio territorio, en términos como de que están trabajando la tierra, están ¿no? defendiendo su territorio y finalmente también lo tienen que defender hacia un estado súper violento, incluso una sociedad también súper violenta que cuestiona ¿no? la manera en la cual están ocupando estos territorios. Y creo que caminar la palabra viene mucho de la acción, ¿no? O sea, como justo de salir de este lugar en la cual no la mente está como operando y sino como partir donde la palabra se distribuye, ¿no? La palabra como llega a otros alcances, la palabra es verbo, es acción, la palabra es colectiva, ¿no? De ahí partimos, ¿no? En algunas de estas sesiones de ensayando juntas, mencionas que metían, digamos, para el ritmo de las preguntas algo de música. Digamos, era como estrategia para hacer presente el cuerpo dentro de estas sesiones. O qué, digamos, qué ficha jugaba la música ahí. La música daba más bien como ritmo. Sí, o sea, ritmo a las como inserciones de las preguntas, pero yo creo que también como que despertaba otras, ¿no? Como, no sé, sí, otras percepciones, ¿no? Que ahí como corresponde mucho al cuerpo. Pero en general creo que en todos los ejercicios que como programa público nos propusimos hacer, creo que esa era una pregunta que acompañaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo ahí, no? Y muchas de las maneras que hemos propuesto estas reuniones eran como estrategias para estrechar de alguna manera como la frontera que implicaba ¿no? la tecnología y poder como entender también dónde estaban habitando como estas personas, estos grupos, ¿no? Estas colectividades. Y entonces hicimos como muchos ejercicios, por ejemplo, de paisaje sonoro, ¿no? En sus localidades, como, o que pudieran como de alguna forma traer como, sí, como percepciones o elementos como muy particulares de cómo viven ellos
sus propios proyectos, sus propios territorios, pero una vez más, ¿no? Como en esta traducción, o sea, una cosa es por dónde estás viviendo, cómo estás viviendo y cómo compartes, ¿no? Sí, o sea, cómo trae todas estas nociones que son atravesadas por el cuerpo en este lugar frío que muchas veces puede ser como, ¿no? las infinitas horas de Zoom y todo eso, ¿no? Y creo que, o sea, siento que sigue siendo una dificultad, ¿no? Pero, no sé, creo que frente a estas barreras también muchos de los ejercicios como estaban considerando mucho estas otras percepciones, ¿no? Y entonces tratábamos como de incluirlos en sus maneras de vivirlo, ¿no? Sí, pensaba que al principio te preguntaba sobre el cuerpo, el lugar del cuerpo en el conocimiento. También cabría la pregunta del lugar de la naturaleza en el conocimiento. Así, siento que la naturaleza tiene mucho en tu trabajo artístico, pero digamos en el trabajo, pues sí, de creaciones epistemológicas, ¿qué lugar entraría la naturaleza? ¿O qué lugar le damos y qué lugar como fuente de conocimiento tiene? Yo siento que de ahí he aprendido mucho, ¿no? En esta obsesión y rastreamiento que llevo hace muchos años con el viento específico. No sé, siento que de ahí, sí, pues de ahí creo que me he desaprendido todo lo que sé. Es que dicen todo, ¿sabes? Es como sí, el medio y el vehículo de comunicación o sea, donde todo está, no es ¿no? como una fuente de polinizaciones de mensajes secretos, traslada, ¿no? Cosas de un lado al otro, ¿no? Como estas locuras de que, claro, la Amazonia, ¿no? el territorio de la Amazonia, la tierra, el suelo de la Amazonia solo es fértil por la arena del desierto del Sahara, ¿no? Como que son estos mares de vientos, de arena, volando, ¿no? Atravesando todo el charco para fertilizar y polinizar todas esta fauna, ¿no? Esta flora, perdón. Y sí, siento que hay como un montón de sutilezas que justo no es este conocimiento que está dado, ¿no? Como este conocimiento en la cual como accedemos ¿no? En una charla, en un libro, en fin, como este conocimiento tangible, ¿no? Como que Diana Taylor habla mucho de eso, ¿no? No tanto en relación a la naturaleza en sí, pero ella como divide estas nociones sobre el archivo y el repertorio, ¿no? El archivo sería todo aquello que podemos consultar, ¿no? Todo aquello que es palpable, pues que son documentos físicos, ¿no? Donde podemos siempre recorrer y que de alguna forma implican ya una noción de construcción de la narrativa de la historia como muy precisa, ¿no? Y el repertorio es todo aquello que no es posible documentar, ¿no? Toda la historia oral, por ejemplo, ¿no? Todos los encuentros, pues, y creo que me ha pasado mucho eso, como de abrir también estas, como mis fuentes de búsqueda de conocimiento, no solo en estos lugares donde puedo siempre, ¿no? Como visitar, sino como empezar a tener como interlocución con otros agentes, ¿no? Que por ejemplo el viento es uno de ellos.